orar para que Dios nos guíe, ¿no? Señor, pues muchas gracias, Padre, porque nos vuelves a dar la oportunidad de poder escucharte a ti, porque al final de cuentas tú eres el que produce el querer como el hacer, y que también, Señor, las enseñanzas que tú pues has depositado pues en mi mente para que yo las pudiera escribir, Señor, pues para que no solamente las entendamos, las comprendamos, sino también, y el fin principal que tú buscas es que lo llevemos a cabo, Señor, y que seamos practicantes, Señor, de esas verdades y que no se queden nada más en el papel o en el pensamiento o como un buen propósito. El objetivo de todo esto, Señor, es que todo lo que tú nos enseñes lo llevemos a la práctica, como cualquier profesión. Así son las profesiones, Señor, que podemos tener mucho conocimiento, pero si no lo practicamos, pues difícilmente podemos pues ser bendecidos por ti, Señor. Así es que tú guíanos, Señor, en esta noche, guárdanos. Te pedimos, Señor, por los que pues se van a conectar y los que no se han podido conectar por alguna razón, Señor, pues para que tú les permitas y les abras el camino para que puedan ellos conectarse un poquito más tarde. Y para los que están enfermos, Señor, los que tienen una necesidad específica, te pedimos, Padre, para que tú suplas, para que tú traigas salud, Señor, y principalmente, Señor, pues que en este tiempo de la pandemia no nos falte la provisión, Señor, pues el recurso que siempre se requiere precisamente pues para satisfacer pues nuestras necesidades. Así es que, Señor, dependemos de ti y te lo pedimos y glorificamos tu nombre. Amén. Bueno, pues comenzamos entonces con lo que nos habíamos quedado la semana pasada. A manera de repaso, vimos, desde la semana antepasada vimos, estamos, para ubicarnos, ya lo saben ustedes, pero para ubicarnos estamos estudiando Eclesiastés capítulo 3, versículos desde el 1 hasta el 9. Y estamos hablando de que en esos versículos hay 28 tiempos. Ya vimos 9, de hecho, y la semana pasada comenzamos el 10 de estos tiempos. El 9 fue tiempo de llorar y pues vimos pues lo que significaba el llanto y las lágrimas y cómo pues Dios se conmueve ante eso. Y pues la semana pasada comenzamos a ver el tiempo de reír. Entonces, a manera de repaso, porque nada más lo vimos al principio, decíamos que reír realmente pues lo que significa es manifestar alegría, placer o felicidad. O sea, cuando una persona se sonríe es porque tiene alguna alegría o está, pues, digamos que sintiendo placer por alguna cuestión, o sea, teniendo, a lo mejor cuando tú comes y sientes un sabor hasta se te alegra el corazón y empiezas pues hasta a sonreír solo si es que estás solo. Y también pues representa la cuestión de la felicidad, o sea, normalmente pues cuando hablamos de que alguien se está riendo es porque siente felicidad, ¿no? Entonces comenzamos a ver que en el manual de lo que viene siendo para ser feliz, lo podemos encontrar en el Sermón del Monte, o sea, principalmente en el capítulo 5. Aunque también el Sermón del Monte, pues también está hasta el 7, o sea, son 3 capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo. Pero en realidad es bien importante porque Jesús, cuando les empieza a dar este sermón, dar este mensaje, empieza por lo más importante. Casi la Biblia, cuando es algo muy importante, no te lo deja al final, sino te lo pone en un principio. Y ahí es donde pues ahí está la importancia de cada una de las cosas que Dios nos enseña. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, pues el primer mandamiento es el más importante, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y después se dice, y el segundo es similar al primero, ¿verdad? De que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, y así va. No es que los otros no sean importantes, pero sí vemos que hay cosas más importantes que otros, ¿no? Entonces, Jesús se comienza a dar este sermón dando 9 bienaventuranzas, que las bienaventuranzas, como vimos, pues son, o sea, viéndolo en un lenguaje coloquial, pues es manifestar felicidad, ¿no? O sea, las bienaventuranzas te dicen, bueno, tú vas a ser feliz si haces esto, tú vas a ser feliz si haces esto otro.
Y comienza también con la más importante. Entonces decíamos que este Sermón del Monte, junto con el que Jesús dio en la última cena, son considerados pilares de la predicación de Jesús sobre el reino de los cielos, que fue su principal tema de predicación de Jesús, ¿no? Entonces el Señor Jesús comienza el mensaje del monte diciendo que seremos felices o afortunados si practicamos en nuestra vida, o sea, si es condicional, o sea, si hacemos eso, tendremos esto otro, ¿no? Ese es el significado del condicional. O sea, que somos afortunados si practicamos en nuestra vida cotidiana la esencia misma o atributos de su propio ser. O sea, Jesús en realidad, pues cada vez que daba una enseñanza es porque él la vivía, él la practicaba, su forma de ser es exactamente lo que él predicaba. Entonces él nunca te iba a decir cosas que él no hiciera o que no te pidiera. O sea, él se te decía, bueno, tú lo que debes hacer es siempre voltear a verme a mí, que yo sea tu ejemplo, y tú lo que debes de hacer es tratar de imitar lo que yo hago, ¿no? Entonces, digamos que estas bienaventuranzas las practicó él en su estancia que estuvo aquí en la tierra. Entonces, les decía yo que del versículo 3 al 11 del capítulo 5 de Mateo se nos dan a conocer 9 bienaventuranzas, las cuales se podría decir que son un manual para ser felices. Les decía yo la semana pasada que cuántos libros se han escrito como pues orientaciones para que las personas puedan encontrar la felicidad, ¿no? Y bueno, pues son bestsellers muchos de ellos, y en realidad pues lo que intenta precisamente eso es pues, más o menos orientarte. Pero bueno, pues qué mejor orientación las que el propio Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el propio Dios, el que te puede decir las cosas, y estas son muy efectivas. Las que él te dice son bien efectivas, ¿no? No es no son una cuestión de que realmente son buenos deseos, son buenas intenciones, sino precisamente pues, lo que él te dice es que lo que tú vayas a hacer por medio de lo que yo te esté diciendo, te van a traer consecuencias, en este caso, favorables, ¿no? O sea, vas a ser feliz si tú logras hacer esto. Entonces decíamos que bueno, es pertinente aclarar que este manual no es para todo tipo de personas. O sea, si tú quieres decirle a un incrédulo, oye, ¿sabes qué? Ahí te voy a dar 9 bienaventuranzas para que seas feliz, pues primero no las va a entender. Segundo, no va a tener ningún efecto en su vida porque pues no van a tener vida, o sea, la letra va a ser muerta. Entonces son exclusivamente para aquellas personas que le han entregado su vida a Cristo y están dispuestos a ser guiados o instruidos por Él. O sea, es exclusivamente para ellos, o sea, a nosotros, o sea, nosotros somos esas personas a los cuales sí tiene un efecto que realmente traen un impacto muy positivo para nuestra vida. Entonces, como decíamos, Jesús vivió en carne propia con esas cualidades que lo definen, y su anhelo es que nosotros intentemos imitarlo para nuestro propio bien, aplicando con acciones y practicando diariamente esas cualidades. Entonces, digamos que vienen las 9 bienaventuranzas, y luego posteriormente de que Él nos informa, o más bien nos enseña estas 9 bienaventuranzas, Él dice en el versículo 12, dice que si lo hacemos, entonces nuestro galardón será grande en los cielos. O sea, diciendo, miren, estas son las 9 cosas que yo les estoy enseñando para ser felices. Si lo hacen, no solamente van a ser felices, sino que también su galardón va a ser muy grande en el reino de los cielos. Entonces, digamos que el capítulo 5, a partir del versículo 3, empiezan las bienaventuranzas. Entonces, se las voy a leer y pues les voy a explicar un poquito de cada una de ellas, ¿no? Entonces dice la primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, otra vez, si nos está mandando hasta arriba esta bienaventuranza es porque es la más importante. Entonces, yo cuando me estaba leyendo esta parte me detuve pues un buen tiempo tratando de sacarle todo el provecho a fin de que esta bienaventuranza pues tuviera todo el impacto posible en mi vida, ¿no? Entonces dice, a ver, bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, lo primero que te debes de preguntar es, pues, ¿quiénes son esos pobres de espíritu, no? Porque dice, tú vas a ser feliz, y además es bien, pero bien importante que tú seas bienaventurado o que seas feliz si lo llevas a la práctica. Entonces, pobre de espíritu es ser humilde,
O sea, digamos que en pocas palabras, en una palabra, eso significa. Pero para poderlo entender mejor es lo opuesto a ser engreído, ¿no? A ser orgulloso, a ser arrogante, a ser altivo. Y bueno, pues esto pues es para muchas personas pues es muy revelador, que precisamente para que pues uno pueda ser pobre de espíritu, pues uno debe de evitar todo este tipo de situaciones, o sea, el ser orgulloso, ser arrogante o ser altivo. O sea, Jesús es un ejemplo de tener pobre en espíritu, porque él ahora sí que se humillaba a tal grado que hasta le lavaba los pies a sus discípulos, ¿no? O sea, que era el oficio a lo mejor más denigrante que había, pues, en esas culturas, ¿no? O sea, lavarle los pies a una persona era como que el oficio mucho más denigrante, y él no le importaba, siendo Dios se humilló y precisamente lavaba eso. ¿Por qué? Porque pues él no le importaba eso, lo que le importaba era precisamente que las personas lo imitaran y que ellos fueran pues humildes de corazón, ¿no? Bueno, la siguiente bienaventuranza son los que lloran, dice. O sea, tú vas a ser feliz si lloras, y se refiere principalmente por los que reconocen su condición de pecador ante Dios. Y la recompensa es porque ellos recibirán consolación, ¿no? O sea, porque siempre después de que ya vimos todo, pues ahora sí que todo un estudio acerca de lo que es el llorar, y ahí nos detuvimos. Entonces, digamos que esa parte, pues ya ustedes ya recibieron enseñanza. Luego dice, bienaventurados, el 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿no? ¿Quiénes son los mansos? Son los dóciles, los tranquilos, los apacibles, pues los que realmente pues llevan una vida en la que no son contenciosos, o sea, no discuten, digamos, o sea, pueden plantear sus razonamientos y demás, pero no llegan a la cuestión de discutir. O sea, Jesús, o sea, normalmente cuando, pues, quienes los estaban siempre atacando, pues eran los escribas y los fariseos, los saduceos. Ellos lo atacaban, entonces él pues siempre se mantenía tranquilo, él se mantenía apacible a pesar de que las injurias, las calumnias, las mentiras pues eran fuertes como para que se le hirviera la sangre, y pues ahora sí que se pusiera a la altura de ellos, pero no, siempre pues se mantenía dócil, se mantenía tranquilo, era apacible, o sea, porque era manso, ¿no? Luego dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, hambre y sed de justicia. O sea, los que tienen hambre de Cristo, los que tienen sed de Él. O sea, Él es el que nos sacia, Él es el que nos sacia nuestra hambre y sacia nuestra. Entonces, por medio de su justicia, porque él representa la justicia. O sea, no hay nada que a Él lo defina mejor como ser justo, ¿no? De su forma de ser. Entonces, los que persiguen la justicia, los que persiguen a Cristo, dice, ellos serán saciados, ellos serán alimentados, ellos no tendrán sed ni hambre jamás. Luego dice el 7, bienaventurados los misericordiosos, o sea, felices los que hacen la misericordia, o los que practican la misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. Y estas personas pues serán siempre los que están dispuestos a perdonar sin ninguna condición. O sea, la misericordia eso significa. O sea, de que tú tengas o que perdones a una persona a pesar de que no merece ser perdonada. Y entonces, él practicaba la misericordia. O sea, él mismo, al momento, las últimas palabras que dijo en la cruz, dice, perdónalos, Señor, o perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Entonces, él mostraba misericordia ante quienes lo crucificaron y ante quienes lo injuriaron e inclusive lo juzgaron, pues de una manera injusta, porque precisamente su condena no merecía. Más bien lo que hicieron fue condenarlo de unos actos que él realmente no había hecho. Entonces hubo una injusticia ahí. Luego dice el 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, ¿quiénes son los limpios de corazón? Los que buscan y perseveran por alejarse del pecado. O sea, aquí pudieron haber puesto bienaventurados los santos, ¿no? Porque pues los santos precisamente son los que se pueden calificar como personas que no pecan, ¿no? Pero bueno, no hay santo más que uno, y ese es Dios, y representando una persona de Jesús. Todos los demás pues, hemos sido pecadores, entonces por lo tanto
Pues, ¿qué es la intención de Dios? Es que busquemos y perseveremos en alejarnos del pecado, para que de esta manera pues seamos limpios de corazón. Luego viene el 9, que dice, el versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, ¿quiénes son los pacificadores? Los que buscan la paz, o sea, no son contenciosos, aquellos que normalmente no entran en contienda ni en pleitos, sino que al contrario, o sea, siempre mantienen como su bandera la paz. Y pues, digo, sí, también en algún momento, pues uno sabe perfectamente que cuando uno entra en contienda con alguien, si no estamos practicando pues la pacificación, eso, entonces, ¿qué es lo que se va a traer como consecuencia? Pues que empiecen los pleitos y cada vez más fuertes y pues realmente no nos va a llevar a ningún lado más que pues a entrar en batallas y peleas que realmente pues no conviene. Pero si nosotros pensamos que debemos ser pacificadores, y eso nos va a traer la paz precisamente, ¿no? Luego vienen los últimos dos bienaventuranzas. Uno está en el versículo 10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia de Dios. Bueno, aquí le puse yo entre paréntesis de Dios, porque es la justicia la de Él, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, aquellas personas que son perseguidas porque pues, tú practicas tu fe, tú practicas lo que Dios te ha mostrado y además se lo compartes a otra persona y por eso te persiguen, pues entonces dice que pues tú serás feliz porque a ti te pertenece el reino de los cielos, ¿no? Y la última bienaventuranza que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y esta bienaventuranza precisamente se refiere a aquellos primeros mártires que tuvo el evangelismo, que prácticamente todos ellos terminaron pues, pues siendo martirizados, o sea, algunos los mataron, otros los ahorcaron, otros pues los apedrearon, o sea, prácticamente todos murieron de una manera no natural. El único, digamos, que se conoce en la Biblia que no terminó así fue Juan, el evangelista, y el que escribió las 3 epístolas, así como Apocalipsis, es el único que, digamos, que no murió de esa manera. Pero Jesús le estaba diciendo de que si tú vas a ser feliz, si por mi causa te vituperen y te persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, finalmente lo que yo les había dicho hace rato, el 12 dice, entonces, si estas bienaventuranzas tú las practicas, y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en todas nos habla de que si nosotros logramos llevar a cabo cada una de estas prácticas, va a haber una recompensa, ¿no? Entonces, desde el primero, en el que habla que tu recompensa es el reino de los cielos, en el segundo recibirás consolación, en el tercero recibiremos la tierra por heredad, el que sigue seremos saciados, ¿verdad? O sea, cuando habla del hambre y la sed de justicia. Cuando dice que serás bienaventurado, serás misericordioso porque alcanzaremos misericordia, es una recompensa. Entonces, los de limpio corazón verán a Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los que padecen persecución, de ellos será el reino de los cielos. Y que cuando por nuestra causa nos vituperen, pues nuestro galardón será grande en los cielos, ¿no? Entonces, estas bienaventuranzas y este manual para ser felices realmente debe ser, pues ahora sí que una guía, o sea, que la practiquemos día con día en nuestra forma de ser. Pero estos, insisto, como dije al principio, solamente está destinado para todos aquellos que le buscan, a todos aquellos que somos sus hijos, porque es la única manera que podamos tener el poder de Dios para llevarlo a cabo. O sea, en realidad, cuando tú, pues, vamos a poner un ejemplo, cuando a ti te hacen algo muy grave y luego te es difícil, por ejemplo, perdonar, entonces, si te dice Dios que perdones, pues es precisamente porque va a haber una recompensa precisamente por ese perdón. Y esto difícilmente lo pueden hacer personas que no conocen a Cristo, que no tienen el poder de Dios para hacerlo. Al contrario, o sea, ¿qué es lo que acarrea una persona que ha
que ha hecho mal sobre otra, pues que la primera persona o quien ha recibido el agravio, pues lo único que ocasiona es que pues tenga amargura, que siempre esté pensando a lo mejor de la manera en cómo puede vengarse por lo que han hecho y demás. Pero bueno, o sea, digamos que eso es lo que el mundo dice, pero Dios nos dice otras cosas. Entonces, si estas bienaventuranzas o este manual para ser felices, sí debe ser pues como que pues un manual que lo practiquemos día con día y sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Entonces, eso es bien importante y ojalá pues en algún momento pues podamos regresar a este tema, porque cada una de ellas podemos sacar un estudio completito, ¿no? Pero bueno, el tema no es el objetivo hablar de las bienaventuranzas, sino del tema que es el tiempo de reír, ¿no? Entonces, al tener certeza de que Dios vive en nosotros por medio de su Espíritu, y así lo podemos experimentar y expresar, es motivo de gozo, pues de esa manera nos sentimos amados, protegidos y seguros. Filipenses 3:1 nos dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, el hecho mismo de que el momento que nosotros nos entregamos a Cristo y que sentimos su presencia, sentimos todo lo que Él hace por nosotros, es motivo de gozo porque nos sentimos amados. Es como cuando pues, nuestro Padre terrenal o a la persona que más amamos, pues está haciendo pues lo mejor por nosotros, pues nosotros nos sentimos protegidos, nos sentimos felices porque sabemos que de Él dependemos y que estando bajo su protección siempre estaremos pensando que es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Entonces Dios también produce en nosotros gozo cuando le hablamos a otras personas de la salvación de Cristo y la persona toma la decisión de entregar su vida. O sea, esto sí es, digamos que los que hemos experimentado todo eso es un gozo así muy especial. O sea, tú cuando, por ejemplo, alguien se te acerca o te habla por teléfono, te lo encuentras, digamos así, en algún lugar que ni siquiera lo conoces, y de repente te empieza a contar su vida, se empieza a poner triste, inclusive puede llegar hasta las lágrimas, y entonces ves tú que la persona está desesperada, entonces el Espíritu Santo te dice, ¿sabes qué? Háblale a esta persona de que tiene esperanza para su vida. Entonces, tú empiezas a abrir con las palabras que Dios te dé, si te acuerdas de un versículo, tú lo tomas, se lo compartes, y esta persona poco a poco empieza a cambiar su actitud de tener tristeza a una de gozo. Y luego finalmente tú la llevas a que se entregue su vida a Cristo por medio de esa oración, y tú ves como la persona, pues hasta cambió el rostro de como cuando tú le llegaste a compartir las primeras palabras a cómo terminó. Entonces, esta felicidad que Dios te da cuando compartes esto, realmente no tiene precio, ¿no? O sea, no tiene valor. Es una cosa que es indescriptible y la verdad es que pues es parte de la felicidad que Dios nos da cuando así lo compartimos. Y no solamente eso, sino que habrá recompensa por la labor que tú hiciste, porque tú estás acercando a personas para que conozcan el reino de los cielos por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando suceden estas situaciones en las que tú llevas a una persona a Cristo, dice que hay mucho gozo en el cielo, hay fiesta inclusive. Y bueno, hay varias partes en la Biblia, pero en Lucas 15:10, ahí nos dice, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, yo nada más me quiero imaginar que en ese momento que la persona acepta a Cristo en su corazón, en el cielo pues nada más están al pendiente de ver pues qué decisión toma esta persona, y cuando él dice sí a Dios, entonces yo me imagino que hay expresiones de júbilo y más si estamos hablando, digo, yo no sé si en el cielo, seguramente no va a suceder, pero como todavía tenemos esa parte maternal o de paternidad de que cuando vemos que le sucede a un ser que queremos, pues nos da mucho más alegría todavía, ¿no? Entonces en el cielo, pues yo nada más me quise imaginar así que de repente, pues una persona que ya nos antecedió, no sé, un abuelo, un padre que ya partió, de repente, pues un hijo se convierte, pues imagínate, pues
el gozo que pueda haber de esa persona. Yo creo que no va a ser así, pero bueno, te digo, esa parte paternal que a todos tenemos, pues me lo quiero imaginar y digo, wow, que debe ser increíble todo eso. Pero aún así, digo, aquí se nos muestra que cada vez que una persona se arrepiente, hay mucho gozo, hay mucha pues, expresiones de alegría allá, ¿no? Por ese pecado que se arrepiente, ¿no? Entonces, digamos que son tiempos precisamente de felicidad cuando suceden ese tipo de cosas. Vamos a ver, digamos, en unas parábolas, aunque nada más vamos a dedicarnos a una. En Lucas 15, Jesús, porque son palabras de Jesús, nos da a conocer tres parábolas. Acuérdense que las parábolas son pues eventos que pudieron o no pudieron haber sucedido. O sea, es como una analogía, un ejemplo de, ¿no? Es lo que significan las parábolas. Y Jesús las utilizaba mucho para que entendamos a profundidad lo que él nos pretendía decir. Entonces, en el capítulo 15 vamos a encontrar tres parábolas. Y dentro de esas tres parábolas vamos a ver que las tres se refieren exactamente a lo mismo, ¿no? Esas tres parábolas son la de la oveja perdida, el dracma perdido y el hijo pródigo. Entonces, nada más vamos a ver una de ellas porque les digo, las tres se refieren a lo mismo y la del hijo pródigo pues tiene una connotación así realmente excepcional, ¿verdad? Un ejemplo, a mí yo desde que pues que yo iba a mi iglesia católica, pues yo escuché esta parábola pues muchas veces y cada vez que la escuchaba como que me conmovía mucho digamos, esta historia, ¿no? Entonces, pues ahora como creyente, pues me conmueve aún más porque hay mucho significado en cada una de las escenas que veremos. Y pues nada más nos vamos a enfocar en la parte del gozo que le produce al hijo cuando se arrepiente. Entonces, la voy a leer y me voy a detener nada más en aquella parte en la que les digo que es importante destacar por el tema que estamos tratando. Entonces dice, a partir de, bueno, el hijo pródigo lo vamos a encontrar en Lucas 15, del versículo 11 al 32, ¿no? Digamos que ese es lo que vamos a leer. Entonces, empezamos por el 11, Lucas 15, 11. Y me voy a ir seguidito, ¿no? Y también dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Bueno, aquí en paréntesis, algarrobas es un alimento que se le da precisamente a los animales y en aquellas áreas o en aquellas regiones que son muy desérticas. En este caso, pues había gran hambre, ¿verdad? O sea, en esas ciudades. Y se les daba esto a las algarrobas, es una especie como de vaina que al momento de que las abres tienen alimento. Entonces los cerdos o sea, le quitan la vaina, o sea, le quitan la cáscara y se comen lo de adentro. Entonces, esas son las algarrobas, ¿no? Entonces, continúa. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Hace ratito veíamos lo que significaba la misericordia, es perdonar a una persona que no se merece ser perdonada. Entonces aquí aplicó el padre toda la misericordia sobre su hijo, ¿no? Dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta,
porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces aquí, como les digo, hay muchas enseñanzas, principalmente lo que llama, bueno, más bien lo que podemos destacar del estudio que estamos haciendo es el padre lo que hizo es hacer fiestas. Su padre se puso muy feliz porque desde el momento que vio que venía para acá, él se levantó, dice que corrió, se echó a su cuello y lo besó. O sea que ni siquiera el hijo había dicho nada, o sea, y sin embargo su padre sabía que nada más por el solo hecho de que él estaba viniendo a verlo, era ya porque el hijo ya había pues reaccionado, o ya había aprendido la lección y venía pues en una manera pues de que su padre lo perdonara. Entonces, digamos que esta parábola pues nos muestra a un hijo pues que se arrepintió y ese hijo pródigo, que es el hijo que abandona su casa para irse al mundo, pues somos nosotros, ahora sí que se refiere a nosotros, o sea, en el momento que nosotros pues nos alejamos de Dios, que vivimos pues lejos, tratando de hacer nuestra vida, tratando de hacer lo que queremos, pero después nos damos cuenta de que eso nada nos satisface, al contrario, nos llevó a una perdición, nos llevó pues andar mendigando hasta la propia comida y desear comer las algarrobas de los cerdos. Pero el momento que nos damos cuenta de que esa condición nos llevó a que nosotros nos rindiéramos ante Dios y le pidiéramos perdón, pues esa es, digamos que la escena más importante que puede haber en el cielo para cada uno de los hijos que nos arrepentimos. El hijo mayor, que aparentemente dice aquí pues que era el bueno, de que él siempre se sujetó a lo que el padre decía y lo que él decía, pues la verdad es que no era tan bueno, digamos, entre comillas. ¿Por qué? Porque cuando vio que al hijo o a su hermano lo habían pues lo habían colmado de fiestas y le pusieron un anillo y le mataron un becerro gordo, etcétera, pues entonces ahí sacó toda la basura que traía. O sea, ¿cuál era su basura? Pues que era una persona muy orgullosa, era una persona muy celosa, una persona que no aplicaba la misericordia. O sea, si nos hubiera narrado esta parábola de que el hijo, o el hermano más bien, el hermano mayor, corrió junto a su padre pues digamos que para abrazarlo, para besarlo, para felicitarlo, como pues hoy utilizamos esa palabra, entonces digamos, otro gallo hubiera cantado para el hermano mayor. Pero él, lejos de ir a abrazar a su hermano, a felicitarlo porque pues ya se había arrepentido, pues se puso celoso y no quería entrar y pues no, pues porque él esto y mira yo que siempre he hecho eso. Y eso, ¿saben qué? También es mucho pues del fariseísmo, o sea, lo que viene siendo la religiosidad de hoy en día. Hay personas que se consideran completamente, pues, que son santos, que ellos, pues, no pecan, que no tienen, manera de involucrarse en el mundo, cuando en realidad, pues, dice que la propia palabra nos dice que no hay ninguno bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, aquí el punto es entender cuál era el papel de un hijo y cuál era el papel del otro hijo y a quiénes nos asemejamos. Y sobre todo, pues tener mucho cuidado para que cuando
pues nosotros llenemos de enseñanzas, que no seamos humildes. Ahorita estamos viendo eso, precisamente cuando seamos humildes, que no seamos arrogantes, sino que tengamos que ser mansos, que tengamos que ser misericordiosos y demás, pues es muy diferente. O sea, nada de eso se le aplicaba al hijo mayor, nada de esas cosas. Y el Padre, pues que representa a Cristo, que representa a Dios, pues es el que nos abraza, el que nos besa, el que está dispuesto a que cada vez que caigamos, pues a levantarnos, es que cuando estamos en el hoyo sacarnos de ahí, cuando estamos en nuestras tristezas, pues está dispuesto también a decirnos, a ver, aquí estoy contigo, vamos a pasar esto juntos, no estás solo. Y ahí está el pendiente. Ese es nuestro Dios, es un Padre que realmente, pues difícilmente podríamos describir pues todos los atributos que pueda tener, los calificativos, todos positivos de lo que es Él, ¿no? Pero es lo que representa el Padre. Entonces, son tiempos de reír, precisamente cuando nosotros pues le entregamos nuestra vida a Cristo, empezamos a vivir una vida completamente diferente en el sentido de que ahora tenemos esperanza, de que ahora tenemos quien vele por nosotros, quien se preocupe por nosotros, quien esté con nosotros cuando nosotros ni siquiera queremos estar con Él. Él siempre va a ser fiel, siempre va a estar con nosotros. Entonces, pues ahí es donde, cuando tú piensas en todo ese tipo de cosas, más sobre todo cuando estamos viviendo esta pandemia, en donde pues el mundo está muerto de miedo, hay mucho temor, hay la gente está panicando, ¿verdad? Viven en pánico. Y bueno, cuando tú piensas que tienes un Dios que realmente vela por ti, te cuida, pues tienes, digamos que todo de tu lado, ¿no? Y entonces te sientes muy gozosos porque dices, mientras el mundo está viviendo estos momentos de terror, yo saber que estoy con mi Padre, eso me da mucha felicidad, eso me da mucha tranquilidad, eso me da mucha certidumbre para transitar por estos momentos. Y estos son precisamente momentos en los que debemos de practicar todo lo que Dios nos enseña. Si tú no practicas todo lo que Dios te ha enseñado en estos momentos de tribulación, angustia, créeme que pues no, tu prueba que estás ahorita presentando, es como cuando uno presenta un examen, la vas a reprobar, o sea, o la vamos a reprobar. Entonces, debemos de practicar exactamente lo que Dios nos ha enseñado en estos momentos. ¿Cómo? Pues ya lo vimos al principio, o sea, para ser felices, pues nada más requerimos todo eso, o sea, aquí no te dice si hay pandemia, aquí no te dice si estás enfermo, aquí no te dice si te falta trabajo, aquí no te dice si tu provisión o tu trabajo puedes perderlo. Aquí lo que te dice, mira, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres ser feliz? Pues sigue estos consejos. De todo lo demás, te dice Dios, yo me encargo de todo lo demás. No tienes nada que hacer más que confiar en mí, ser como yo te estoy diciendo que seas para que tú puedas lograr esa tranquilidad, ese gozo. Más adelante vamos a ver pues, unas enseñanzas, y de hecho es la que sigue, de tiempo de endechar y tiempo de bailar, que se refiere mucho a esto, pero ya en un sentido extremo, o sea, en un sentido pues, realmente en los que podemos estar de un lado o del otro. El endechar, les adelanto un poco, significa lamentarse, o sea, estar padeciendo una situación muy, muy complicada. O sea, las endechas se dice que cuando en un funeral o en una procesión fúnebre, hay ciertas culturas que luego van cantando. Lo que cantan no son cosas o himnos o alegrías, cosas así, sino son endechas, o sea, son como que lamentaciones, pues de que el difunto, tiene uno, pues mucha tristeza por el difunto, entonces se cantan endechas, o sea, son lamentaciones por lo que había acontecido. Entonces, hay tiempos de mucha lamentación o cosas que realmente son muy complicadas y difíciles en nuestra vida, pero dice también hay tiempo de bailar. Y eso es el otro extremo, o sea, el hecho de que estemos gozosos, el hecho de que que tengamos tranquilidad o tengamos paz, pues nos lleva hasta bailar, ¿no? O sea, y sí, o sea, a veces te dan ganas de bailar cuando estás feliz, ¿no? O sea, ¿quién no hemos experimentado todo eso? Pero bueno, digamos que no adelantemos, lo que sigue, pero digamos que ahí les di una adelantada. Entonces, eh,
A lo largo de nuestra vida experimentamos momentos de gozo y de tristeza, o sea, existen ambos y Dios permite ambos, tanto el gozo como la tristeza. El propósito que Dios tiene es encauzarnos por sus caminos, o sea, Él produce tanto el gozo como la tristeza y más sobre todo cuando estamos padeciendo, Él utiliza más ese tipo de acontecimientos. Por eso es que nosotros no esperemos que, por ejemplo, el resto de nuestra vida sea de mucho gozo, de mucha paz y de mucha tranquilidad. O sea, sí va a haber momentos difíciles, sí va a haber momentos complicados, porque Dios también utiliza eso, precisamente por lo que acabamos de decir, porque Él los quiere causar por sus caminos, ese es el propósito de Él. O en caso de un incrédulo, pues llevarlo a la salvación, pero digamos ahí está muy claro lo que a veces permite cosas adversas en esa persona. Cuando ya su corazón se endurece, tú estás orando mucho por esa persona y entonces de repente pues Dios le trae situaciones complicadas o difíciles para que él se pueda convertir. Creo que alguna vez les platiqué que mi papá pues una semana antes de morir le dio un infarto, ya una de mis hermanas ya le había predicado, ya le había compartido acerca de la palabra, pero él pues de alguna manera pues se mantenía en su dureza de su corazón, entonces le dio el infarto y yo fui al hospital, entonces pues inmediatamente fui al grano, ¿no? O sea, diciendo, ¿sabes qué? Tú entrega tu vida a Cristo, tú ya sabes lo que te compartió mi hermana, y prácticamente lo llevé pues a que hiciera esta oración que ustedes han hecho para que Dios entrara en su corazón. Entonces mi papá pues durante esa semana vivió, todavía estaba en el hospital, vivió pues lleno de gozo, o sea, realmente era una persona muy dura, muy difícil de tratar, se enojaba fácilmente, pero esa semana Dios nos permitió ver un cambio radical en su vida y finalmente pues una semana posterior pues le dio pues un infarto fulminante el miocardio y pues ahí terminó sus días. Pero a lo que voy con todo esto es de que Dios le permitió ese tipo de situación para que él se pudiera convertir. Yo no digo que así va a suceder con todos, pero lo que me refiero es que Dios permite ciertas situaciones en las vidas para que nosotros nos convirtamos, ¿no? Entonces Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Eso dice Eclesiastés 7:14. O sea, exactamente, les leo el versículo, dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, tú no quieras atribuirle a Satanás o al diablo de situaciones que estás pasando complicadas o difíciles. Dios permite tanto como no. Sí utiliza a Satanás, fíjate, es cosas increíbles. Sí las utiliza, pero detrás de Satanás, ¿sabes quién está? Pues está el mismo Dios. Qué barbaridad, ¿verdad? Y si no, pues bueno, más adelante vamos a ver unos pasajes de Job, donde ahí donde lo van a ver, que Satanás no se movía si Dios no le permitía hacer algunas cosas. Entonces, Dios tiene control de todo, ¿no? Entonces, Dios dice, les voy a leer este versículo, inclusive anótenlo por ahí porque es bien importante. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, Dios tiene el control de todo, nada se le escapa. Sus pensamientos, o sea, los pensamientos de Dios, independientemente de la situación por las que atravesemos, siempre serán de bien. O sea, los pensamientos de Dios para sus hijos siempre serán de bien, ¿no? Es como cuando, ya les decía yo el ejemplo de un padre que su hijo pues empieza a tener pues reacciones pues muy diversas, complicadas, de berrinches cuando están en una temprana edad. Entonces, pues el padre dice, bueno, ¿qué hago con este niño? ¿No? O sea, hace berrinches, se pone a pegar de gritos y demás. Entonces la Biblia pues tiene ahí enseñanzas de cómo puedes corregir a ese hijo. Y duele corregirlos, pero así también Dios con nosotros le duele corregirnos, pero dice, ¿saben qué? Lo tengo que hacer, porque si no, tú vas a seguir creciendo y vas a ser como las ramas chuecas que si no se enderezan desde un principio, vas a crecer como un árbol que ya difícilmente cuando tengas una edad pues ya de adolescente o adulto, pues ya no vas a poder enderezar. Entonces hay que corregirlo desde temprana edad. Entonces, dice que sus pensamientos siempre son para nosotros de bien y no de mal. O sea, eso es lo que hay que estar pensando, ¿no?
Esto lo vamos a encontrar en Jeremías 29:11. Si tienen por ahí, anótelo para que después pues igual lo lean ustedes. Pero yo se los leo, o sea, para efecto de que continuemos con el estudio. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis, ¿no? Entonces los pensamientos de Dios para con nosotros siempre van a ser de bien, como el Padre con su Hijo, siempre van a ser de bien. O sea, nunca va a pensar Dios en hacernos mal, nada más porque pues ya nos portamos mal y ahora pues vas a tener que sufrir. No, o sea, te corrijo para que pues tú precisamente pues te encauces por los caminos que yo quiero, ¿no? O sea, porque realmente tú estás llevando tu vida por otro derrotero, por otra vía que no te va a convenir y lo único que vas a acarrear pues es que te alejes de mí y que el mundo, Satanás y tu carne pues tomen control de tu vida, ¿no? Como lo vimos en estudios anteriores. Entonces, él tiene pensamientos de bien, como decíamos, pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperáis, ¿no? Entonces, finalmente vamos a leer algunos versículos que nos dan a conocer el gozo y alegría que experimentamos cuando nos sabemos, perdonamos y comenzamos una vida bajo la tutela, supervisión y gobierno de Dios. Digamos que, en pocas palabras, siempre Dios va a utilizar precisamente la corrección de nuestras vidas para llevarnos a donde Él quiere llevarnos a tener paz, a llevarnos a tener tranquilidad, para que cuando lleguen esos días malos nosotros podamos resistir al enemigo, para que no nos agarren pues, los temores, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestros llantos, sino que pues, podamos tener todas las herramientas que Dios nos provee para poderlo afrontar. ¿Por qué? Porque cuando salimos de esas o estamos pasando todo eso, entonces podemos experimentar el gozo que Dios nos da por medio de la victoria, porque de Él es la victoria, pero lo único que Él nos pide es que nosotros confiemos y pongamos pues todo nuestro ser a su servicio para que Él lo tome, lo gobierne y que de esta manera Él nos pueda encauzar, ¿no? Entonces vamos a leer algunos versículos, si quieren vayan anotando los versículos y yo se los voy leyendo. Salmos 9:2, repito, Salmos 9:2, que dice, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. O sea, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Precisamente el hecho de sabernos bajo la tutela de quienes que estamos, estos son motivos de alegría y de regocijo. Otro Salmo 13:5, Salmo 13:5, 13, ¿verdad? Para que no se entienda como 13:5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Aquí otra vez está la palabra misericordia, dice, mas yo en tu misericordia, dice, yo a pesar de que te he fallado, Dios, y a pesar de que pues me he rebelado, a pesar de que no he hecho lo que tú me has pedido, pero yo confío en tu misericordia porque sé que me has perdonado y sé que me vas a rescatar. No te quedes en el punto donde dices, ya le fallé a Dios, ya volví a cometer este mismo error, ya mi vida pues realmente pues no tiene remedio porque cometo el mismo error. Entonces dice Dios, espérame, yo te estoy dispuesto a perdonar muchas veces. Le contestó Jesús a Pedro hasta 70 veces 7, son las veces que yo te estoy dispuesto a perdonarte. Pero tú piensa que Dios es un Dios misericordioso y confía en su misericordia para que Él te rescate. Entonces, tu corazón se alegrará por esa salvación que Él te proporciona para que tú puedas alejarte del pecado y de todo tipo de tentación que pueda existir en tu vida. Otro salmo dice, Salmo 33:21. Salmo 33:21. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Aquí vuelve a utilizar la palabra de confianza. Si tú tienes confianza en Dios, entonces se alegrará tu corazón, porque sabes quién es tu protector, sabes quién es tu Padre, sabes quién es el que te saca de todas las circunstancias en las que uno mismo a veces se ha metido, ¿no?
Y no necesariamente esto de la pandemia, estemos hablando de que, pues nosotros nos metimos en la pandemia, ¿no? Pero dice, si tú confías en Él, pues se alegrará tu corazón porque sabes que estás en las mejores manos. Ni la vacuna, ni el doctor, ni los medicamentos, ni los hospitales, ni todo aquello que nos han informado, que en algún momento pues igual podemos utilizar algunas cosas si es que nos da este virus, pero al final de cuentas, pero lo más importante es que nosotros confiemos en que Dios nos va a rescatar de todo eso. Y eso pues es motivo de alegrar tu corazón, como decíamos, ¿no? Salmo 35:9. Salmo 35:9. Entonces mi alma se alegrará en Jehová y se regocijará en su salvación, ¿no? O sea, que precisamente habla, pues no solamente de la salvación de que nos dio cuando nosotros nos convertimos, sino también la salvación del alma, o sea, aquellos momentos en los que nosotros podemos alejarnos también de las cosas que realmente pues no le agradan a Dios, ¿no? Otro salmo, 64:10. Salmo 64:10. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Entonces, se alegrará el justo en Jehová. O sea, los justos, cuando tú leas la palabra justo o santo, que además en sinónimo de la Biblia son los creyentes, ¿no? O sea, aquellas personas, o sea, ya el momento mismo que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, que nos arrepentimos de las cosas que hicimos en algún momento, Él ya nos ve como justos, como limpios, como que ya estamos, digamos, limpiados de todas las impurezas en las que tenemos, ¿no? Y luego dice, no solamente se alegrará el justo de Jehová, y confiará en Él, confiar, y se gloriarán todos los rectos de corazón. O sea, y se gloriarán es los momentos de alegría, los momentos de felicidad, porque tú estás confiando en Él, ¿no? Proverbios 29:6. Proverbios 29:6. En la transgresión del hombre malo hay justo, mas el justo cantará y se alegrará. Bueno, digamos que no hay otro versículo, bueno, debe haber varios, pero digamos, estos de los que estamos leyendo, que podría definir pues exactamente lo que está padeciendo la humanidad hoy en día, ¿no? En la transgresión del hombre malo, aquellos que son los incrédulos, aquellos que son los impíos, aquellos que no creen en Dios, y no solamente, o que también pues viven en una religiosidad que lo único que hacen es pues calmar un poquito su alma, pero al final de cuentas no viven a Dios, o sea, ese es el punto, o sea, de que pues pueden ser de dientes para afuera, pero no lo viven a Dios. Dice, en la transgresión del hombre malo hay lazo, o sea, tú estás encadenado ante esas tristezas, ante esas angustias, ante ese pánico que estamos viviendo hoy en día. Más el justo, volviendo otra vez a lo mismo, o sea, más los que creemos en Él, cantaremos y nos alegraremos. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, de cómo tú puedes, todos los días, no estamos hablando ahorita no solamente de la pandemia, de lo que estamos viviendo, pero todos los días tú debes de estar cantando y alegrándote, independientemente, digamos, no de una manera, pues que literalmente signifique eso, pero sí de una manera de tipo de metáfora. O sea, el hecho de que tú tengas paz, de que estés tranquilo, de que estés confiado, pues es porque pues ahí en el fondo pues podría estar cantando y podría estarte alegrando. Entonces ya eso ya es un motivo de precisamente de saber que mientras el mundo o los hombres, como hoy dicen los hombres malos, hay lazos, están encadenados, están con un grillete como si estuvieran esclavizados ante el pánico, ante el temor, pues tú podrías estar muy tranquilo entonces aquí el punto es que si en medio de la tribulación, en medio de las angustias y demás, tú no estás confiado en Dios, entonces ahí es donde pues tú debes de ir con Dios y decirle a Dios, ¿sabes qué? Necesito que tú me des esta fortaleza, necesito que tú me ayudes en esta debilidad, necesito, Señor, que me des victoria sobre todas estas cosas que me están pegando, me están golpeando. Necesito, en pocas palabras, Señor, tu paz, necesito la tranquilidad en estos días que realmente pues estoy padeciendo, ya sea por esta pandemia o por alguna otra situación, ¿verdad? Porque todos lo estaremos padeciendo, como les he dicho ya varias veces, hasta el fin de nuestros días. O sea, hasta ese día se van a acabar todas las tristezas, todos los llantos, todas las preocupaciones, todas las angustias,
todas las enfermedades, todas las injusticias, en fin, pero mientras estemos en este mundo, pues seguiremos padeciendo todo este tipo de situaciones. Aquí lo importante es, o la pregunta es, ¿cómo estás padeciendo? O más bien, ¿cómo estás enfrentando la situación que estás padeciendo? Y ahí es donde pues entra el terreno de pues la ayuda de Dios, ¿no? En Juan 16:20, o sea, Juan 16:20, Jesús les decía pues a las personas que lo estaban escuchando, decía, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. O sea, estas son las palabras que Jesús les dio, bueno, digamos que la predicación, las palabras que le dio Jesús en la última cena, pues es una porción de todo eso. O sea, está hablando a sus discípulos, está hablando a los creyentes. O sea, en pocas palabras nos está hablando a nosotros. Dice, nosotros lloraremos y nos lamentaremos, pero, y el mundo se alegrará. O sea, a veces cuando nosotros estamos en este proceso, dice, el mundo se alegrará, pero no te preocupes, estás triste, pero tu tristeza se convertirá en gozo. O sea, algún día, ese es el punto, algún día nosotros estaremos completamente felices y ya no habrá más ese tipo de situaciones. Y en este mundo, pues nos hablará de nuestras altas y nuestras bajas, de nuestras crestas y nuestros vados, o sea, del día donde habrá mucha luz, pero habrá días de muchas tinieblas. Pero aquí lo que importa, pues, es precisamente el final, es hacia donde Dios siempre nos ha, porque Él está pensando, se los he dicho, Él está pensando en la vida eterna, no está pensando en lo que viene siendo en este mundo. Sin embargo, pues, Él no dice, no, ¿sabes qué? No nos dice, ¿sabes qué? Tú vas a aparecer todo el tiempo y hasta el final, pues ya tú vas a tener una recompensa, ¿no? O sea, dice, habrá días buenos, pero habrá días malos. Entonces, tú debes entender que yo los hice los dos precisamente para los propósitos que yo los tengo, ¿no? Entonces, vamos a leer otro versículo que dice Isaías 61:10. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Así es como nos ve Dios, así es como Él nos quiere proteger, así es como Él se quiere alegrar con nosotros. O sea, recuerden, o sea, Él está contigo pues en cualquier tipo de situación en la que te encuentres, ¿no? A veces uno se siente diciendo, Dios, pues no veo mi día, no veo que lleguen esos momentos de felicidad y de tranquilidad. Y, y pues en realidad, pues, Dios, Dios lo que te dice, mira, ¿sabes qué? Eso tiene un propósito, tiene un objetivo, tú confía en mí, pero yo voy a estar contigo todo el tiempo, en los días buenos y en los días malos, ¿no? Entonces, repito, o sea, ya para terminar, aquí Dios, ¿qué es lo que nos quiere decir con todo esto, no? Y vamos a utilizar ahora sí que una metáfora, un ejemplo, como pues todos fuimos niños, a todo el mundo nos gustó, ya sea pues aquellos cuentos de hadas, de príncipes o princesas, la verdad. Y ustedes recuerdan, bueno, yo recuerdo cuando menos todos, creo que ahora han cambiado un poquito pues las situaciones, pero bueno, cuando menos lo que yo recuerdo de mi infancia es que en todos esos cuentos de hadas y de príncipes y princesas, todos tenían un final feliz, ¿no? O sea, sí parecían, pues que pensando pues algunos que la princesa, o más bien la hija del rey, pues ya sea que se comió una manzana porque se lo dio la bruja y se murió, entonces era una tragedia. Por otro lado, pues estamos hablando de otra película de Disney, como es la de La Bella Durmiente, que la bruja consiguió su objetivo de que la princesa se pinchara con una rueca, o sea, que en una máquina pues para coser, digamos, y que pues aparentemente estaba muerta, pues era una tragedia, en fin. Pero siempre al final había un final feliz, ¿no? O sea, incluso pues así terminaban los cuentos, ¿verdad? Se casaron y vivieron felices para toda la vida. Que eso solamente sucede en la eternidad, aquí normalmente no sucede así. O sea, eso de que dije, no, pues sabes qué, tú
consigue de tu novio, cásate con él y pues vas a ser feliz el resto de tu vida. No, eso pues no sucede aquí, ¿no? La verdad es que casi el 100% de los casos te puedo decir que no es así, pero pues en los pensamientos de Dios, en sus ideales, en sus objetivos, en sus metas, en lo que Él pretende, siempre va a haber un final feliz, ¿no? Entonces, en el camino siempre habrá todavía lágrimas y dolores, o sea, sí habrá lágrimas y dolores, pero también va a haber momentos de gozo, como lo decíamos, y regocijo. Pero lo importante y lo que cuenta es el final. Entonces, con esto quedémonos, con esta última frase, ¿verdad? De que lo que cuenta es el final. Que habrá momentos de dolor y de lágrimas, sí, pero también va a haber momentos de gozo, de regocijo, de reírse, de bailar, en fin. O sea, va a haber de todo, pero ¿en qué va a terminar este cuento? ¿No? O sea, es el punto. Entonces Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Es lo único que te puedo revelar. Al final vas a tener un final padrísimo, precioso. ¿Por qué? Porque vas a estar regocijándote conmigo por toda la eternidad, ¿no? Entonces, aquí lo importante es eso, o sea, de que le decía Pablo a Timoteo, Timoteo, echa mano de la vida eterna, o sea, piensa en la vida eterna, no pienses en lo que tienes enfrente, porque si lo que tienes enfrente tú lo ves y empiezas a analizar, y que estamos hablando de lo que tienes enfrente es lo que te falta por vivir, o sea, aquel futuro que no has vivido, ¿no? Entonces dice, no veas lo que tienes enfrente, sino piensa en la eternidad, ¿no? O sea, piensa en aquello, todo eso, porque si piensas en lo que viene, normalmente siempre pensamos lo peor, ¿sí o no? Siempre pensamos lo peor, siempre pensamos que, híjole, no, es que si me corren de mi trabajo, si me voy a quedar soltera, para los que están solteras, si y te aterra pensar en todo ese tipo de situaciones, o una enfermedad, ¿no? O sea, de repente escuchas, no sé, a algún conocido de que le dio una enfermedad terrible, no sé, un cáncer, no sé, y dices, híjole, Dios, pues libra a mi familia, líbrame a mí de que me pase todo este tipo de situaciones. Entonces, si tú piensas en el futuro, pues entonces lo que tienes enfrente, pues te va a aterrar. ¿Y sabes qué estás haciendo? Traer el futuro a tu presente porque ya estás viviendo momentos de angustia, momentos de preocupación, no duermes, estás nada más pensando en que no quiero eso y no quiero que esto me llegue a mi vida y demás. Entonces, pues ya tu presente lo estás echando a perder, ¿no? O sea, yo me acuerdo que una frase que me dio mucha risa a mis hijas en algún momento, seguramente ustedes ya la deben de conocer, cuando iban a la escuela, decían, el domingo se echa a perder porque el día siguiente era lunes. Y es muy real eso, ¿no? Este, el domingo se echa a perder porque ya estás pensando que viene el lunes. Entonces, digamos, esto es el punto, ¿no? O sea, este es el objetivo de todo esto. O sea, no eches a perder tu presente por estar pensando lo que viene más adelante. Perdón. Entonces, vivamos al día, vivamos en nuestro presente, agradezcámosle a Dios por lo que hoy nos dio. Hoy tuvimos, digamos, los que estamos aquí, tuvimos protección de Dios, tuvimos alimento en nuestros platos, tenemos un techo pues que ahí está, ¿verdad? No sé cuántas veces tú o yo hemos al final del día decirle gracias a Dios porque pues tengo un techo. ¿Cuántas personas en el mundo no tienen techo? Se menciona que más del 50% de la población del mundo no tiene un techo seguro donde vivir, pero nosotros sí lo tenemos. Y si nos vamos por la cuestión de los alimentos, el porcentaje se va reduciendo. Entonces, si nosotros tenemos eso, pues agradezcamos a Dios por el día de hoy, ¿no? Y eso te va a traer mucho gozo. Estamos hablando del tema ¿no? De tiempo de reír. Te va a dar mucho gozo, te va a dar mucha tranquilidad. El hecho de que seamos agradecidos a Dios le agrada muchísimo que agradezcamos por lo que tenemos e inclusive por lo que no tenemos. O sea, eso también, el día que aprendas a dar gracias por lo que no tienes, eso también te va a dar mucho gozo. Entonces, no solamente por lo que tienes, sino también por lo que no tienes, porque lo que no tienes es por algo. O sea, ese también es un objetivo de Dios. Sabes que no lo tienes, pero es por algo. Ya habrá tiempo, estamos hablando del tema de todo tiene su tiempo. Ya habrá tiempo en el que tú
tengas todo lo que tu corazón anhela, no tus pensamientos, son cosas diferentes ahí. Digamos, él conoce tu corazón, él actúa en consecuencia, nunca te va a traer cosas que realmente te desagraden o que te entristezcan. Y si lo está provocando es porque dice, ¿sabes qué? Todo tiene su tiempo. O sea, ya vendrán, pero tú confía en mí. No te desesperes, no traigas tu futuro a tu presente. Tú vive tu día, tú agradece por tu día y yo me encargo de todo lo demás, ¿no? Entonces, el objetivo de esta serie de estudios, de que todos tienen su tiempo, es que entendamos que son los tiempos de Dios, no son nuestros tiempos. O sea, a veces nosotros le queremos imponer nuestros tiempos a Dios. Hoy Dios es que yo quiero ya esto, ¿no? O quiero que el día de mañana yo tenga esta otra cosa que a mí me va a hacer feliz, ¿no? O sea, diciendo, ¿sabes qué? Eh, Está bien que pidamos por eso, está bien que oremos por eso, está bien que ayunemos por eso. O sea, algún día entraremos en ese tema del ayunar, pero bueno, digamos que está bien que suceda todo ese tipo, o sea, que tú le pidas todo eso, pero Él tiene sus tiempos y sus tiempos son muy diferentes a nuestros tiempos. Digo, ojalá se alinearan los tiempos de Él a nuestros tiempos, de que coincidan lo que nosotros deseamos con lo que Él quiere también para nosotros. Pero dice, las cosas no son así. O sea, tú lo que te pido de ti y de mí, o bueno, en este caso también yo me incluyo, es de que tú confíes en mí, de que no pierdas esa confianza. Ahorita vimos esta palabra en varias partes de nuestro estudio. O sea, que confiemos en Él, de que no nos desesperemos, de que no nos angustiemos, y mucho menos que queramos hacerle a Dios, o sea, en el sentido de decir, ¿sabes qué, Dios? Pues mira, como yo quiero esto, pues yo voy a trabajar en esto y tú bendíceme, ¿no? Y de repente, pues, quieres ayudar a Dios y pues te vas a dar cuenta al final del día o al final de la decisión que tú tomaste que fue una decisión equivocada, una decisión errónea. ¿Por qué? Porque pues él dijo, mira, ¿sabes qué? Dentro de su misericordia y lo que es su voluntad permisiva, así se le denomina dentro del cristianismo, la voluntad permisiva es de que pues realmente, ok, tú adelante, hazlo, porque ya en tu corazón ya no te puedo hacer cambiar lo que tú estás aferrándote, y bueno, pues vendrán consecuencias, ¿verdad? O sea, yo te bendigo, ¿en qué sentido? De que voy a estar contigo, ¿verdad? Pero ya, si te vas a estrellar, pues ahí sí ya tú te estrellaste solito, y pues bueno, ok. Entonces, a partir de que te estrellaste, entonces ahora sí ya entendiste, ahora qué, ahora vamos a hacer las cosas conforme a lo que yo te digo. Entonces, aquí el punto, y me encanta, es un ejemplo que realmente a mí me ha ayudado muchísimo, en el que tú estás, digamos, que tus propias decisiones, tú agarras el volante, vas en tu auto, tú conduces, tú vas a donde tú quieres, si quieres dar vuelta, das vuelta, si te quieres echar en reversa, vas en reversa, y le dices a Dios, y Dios, Diosito, por favor, ayúdame para que a donde yo voy, pues tú estés conmigo, para que no vaya a estrellarme y demás. Entonces uno dice, bueno, entonces Dios te dice, oye, ¿sabes qué? Pero tú estás al volante, no estoy yo. Entonces, pues, ¿cómo quieres que te ayude si tú no dejas el volante? Entonces, vamos a invertir las cosas, déjame que yo vaya al volante y que yo te lleve, y tú ponte de copiloto y vas a ver que tú pidiéndome a mí y yo de piloto, vamos a ir a mejores puertos, vamos a ir a mejores lugares, vamos a que todo esto tenga un final feliz. Entonces ahí es donde están la gran diferencia entre lo que nosotros le queremos ayudar y los tiempos de Dios. Son tiempos kairos, acuérdense, ¿no? Tiempos que son los tiempos de Dios. Bueno, pues digamos que ya no nos dio tiempo de comenzar el siguiente estudio, que es el tiempo de endechar y tiempo de bailar, que es muy parecido a los que acabamos de ver, nada más que, como les dije yo en un momento, pues son extremos, ¿no? Tanto de una lamentación muy fuerte como de llegar hasta mover nuestro cuerpo de júbilo por lo que estamos viviendo, ¿no? Digamos, son extremos. Pero pues para eso también hay enseñanzas para eso. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo, a alguien le quedó duda de algo, y bueno, pues se abren los micrófonos para el que quiera comentar algo, ¿no? Y si no, pues oramos después de eso.
Bueno, yo tengo una duda. Al principio de la historia comentabas cuando pues Jesús se humilló, ¿no? Delante de sus discípulos y les lavó los pies. En Ujú. este caso, por decir algo representativo en la vida actual, ¿como que podría ser? Ok. Sí, mira, el hecho de humillarte, porque habla de humillarse, o sea, estábamos hablando de bienaventurados los que se humillan, ¿no? O sea, aquellos los que son pobres de espíritu, ¿no? Es aquella persona que sin importar, digamos, tu condición, sin importar que la persona pues te esté rechazando, pues haciéndote la vida imposible, tú lo procures, tú lo ames, tú te humilles en ese sentido, o sea, lávale los pies para que él vea una actitud completamente diferente a lo que una persona puede reaccionar. O sea, si tú, por ejemplo, si en el trabajo tu jefe te humilla, te dice, te torna y demás, y tú reaccionas de la misma manera, entonces, pues, ¿qué es lo que va a haber? Pues va a haber pleitos, va a haber disensión, e inclusive, pues, siempre el que pierde o sale perdiendo, pues es el que tiene menor rango. Entonces, si tú te humillas y diciéndole, yo sé que mi jefe no está bien, a lo mejor ahorita lo agarré en medio de malas, entonces, pues tú, digamos que, sí, sí, no sé cómo le digas, ¿verdad? Sí, jefe, ok, entiendo, y muy bien. Entonces, ya cuando lo agarres ya más tranquilito, o sea, ya te estás humillando ahí, ya tú estás rebajándote, aunque él no tenga la razón, pero, y tú más adelante vas a buscar la oportunidad para poder hablar con él. Entonces, a eso se refiere. O sea, también cuando pues, Jesús nos viene a servir, o sea, diciendo, miren, saben que no quiero que ustedes me sirvan a mí. Eso hay que entender precisamente que Jesús nos vino a servir, no a que nosotros le sirviéramos. A veces nosotros queremos precisamente servir a Dios, alabarlo y decirle, Dios, pues esto, dice, mira, ¿sabes qué? Yo lo que vine a servir a ti. O sea, imagínate en la condición en la que nos encontramos, que pues todos hemos sido pecadores, todos hemos fallado, todos hemos padecido por situación, o hemos pasado por situaciones en las que realmente van en contra de Dios, y todavía Dios se humilla y diciendo, mira, sabes que sí has fallado, sí has hecho, pero estoy contigo, te quiero, te amo. Era como para decir, ya sabes que ya lo repetiste eso 10 veces, ya estoy harto y ya te voy a mandar a volar. Entonces, eso es humillarse, eso es lavar los pies, o sea, diciendo, no me importa las veces que tú me rechaces, yo voy a estar contigo. Yo vengo a servir, te voy a estar contigo. O sea, Él vino a servir, no para que nosotros le sirvamos. ¿Sí? Y ese es el punto, ¿no? Sí, muchas gracias, Juan Manuel. Ok, no sé si hay alguna otra duda y si no, pues la próxima semana continuamos. Está muy padre, la verdad es que ya les he compartido cuando me pongo a escribir y digo, bueno, dentro de los versículos que nos toca todavía de estudiar, por ejemplo, el que sigue, ¿no? Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Y yo digo, ¿qué les voy a decir? O sea, pero bueno, es lo padre que realmente apenas te sientas y empiezas a buscar cosas que hablan de las lamentaciones y de los momentos de un excesivo gozo, y encuentras versículos que hablan acerca de todo eso y dices, wow, qué increíble, porque la Biblia está llena de ejemplos, no tanto desde el punto de vista que lo veamos histórico, sino más bien desde el punto de vista que lo veamos como ejemplo. O sea, le sucedió a tal persona, mira, pues sabes qué, pues también Dios está hablando lo mismo para mí. O sea, son para que nosotros le pongamos el nombre, quitemos el nombre de la persona que nos están diciendo y pongamos nuestro nombre, ¿no? Entonces empieza a encontrar muchas, muchas, muchas enseñanzas y tú dices, wow, qué increíble, o sea, ya salió esto, ya salió lo otro y demás, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo padre de todas esas enseñanzas, o sea que acabamos de ver 10, de ver 10, faltan 18 más, así es que pues todavía nos falta un tramo, pero, te repito, no tenemos prisa y vamos viendo de una en una. Ok, pues entonces la próxima semana vamos a ver estos dos tiempos más. Estos sí están más cortos, yo pienso que en un solo día o en una sola sesión los vemos. Y luego ya lo seguiremos al siguiente, que también está padre, que es el de tiempo de juntar piedras y Yo, tiempo de esparcir yo, piedras. yo quería decir Ok, otra cosa. ¿sí? Creo, no estoy segura,
Hay un salmo, creo que es de David, no estoy 100% segura, en el que empieza en aflicción y después empieza como a relatar o a recordar todo lo que había hecho Dios en su vida y deja de estar en aflicción o deja de estar triste y ya termina estando alegre o gozoso, ¿no? O sea, y por ejemplo, yo lo tomo como ejemplo de muchas veces cuando uno está triste y empieza a recordar como todo lo que ha hecho Dios en su vida y eso puede ayudar también como para alegrarte, ¿no? O sea, recordar de dónde te sacó Dios, qué es lo que hizo contigo y como volver a agarrar fuerza, volver a recobrar ánimo y alegrarse. Exacto. Pues mira, no recuerdo esos salmos, pero sí me trae a la memoria, por ejemplo, el caso de Job. O sea, quienes han estudiado ese libro es impresionante lo que le pasó a Job en un principio, que era una persona que realmente Dios lo catalogaba como uno de los mejores, o si no el que mejor que había en el mundo en su relación con él. Y de repente le empiezan a pasar calamidades, ahora sí, las lamentaciones, el endecho, para que se vayan familiarizando con estas palabras. Y entonces él se empieza a cuestionar de que qué es lo que habría hecho. Y luego todavía para molarla, su esposa se le voltea, lo empieza a maldecir. Luego llegan tres amigos y que le empiezan a decir, ¿qué hiciste, Job? ¿Qué estás guardando? ¿Qué estás padeciendo? Y demás. Y él no encontraba razón del por qué estaba padeciendo todo eso. Pues digo, para los que no conocen la historia, él perdió a sus hijos, a todos sus hijos, en calamidades, ¿verdad? En tragedias. Y luego, pues, perdió sus bienes. Luego le dio algo que le afectó su cuerpo, que pudo haber sido sarna, que era algo que realmente, pues, era lamentable porque eran dolores y comezones así fuertísimas en su cuerpo. Y entonces dice, bueno, pues, ¿qué pasó con todo eso? Entonces, digamos, el libro sí es medio largo, vale la pena, pero hay que recordar cómo termina, como les decía yo del cuento de hadas. Termina en que Dios le empieza a hablar acerca de quién era Dios, ¿no? O sea, lo que ahorita decía Stephanie. O sea, cuando tú comienzas a recordar lo que Dios hace en ti, o que él te empieza a decir, mira, ¿sabes qué? ¿Quién soy yo? Para que tú a veces cuestiones. Entonces, Dios le empieza a hablar a Job, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice, por ejemplo, la tierra? Que dividí el mar de la tierra, que quién le da de comer a los pájaros, en fin, le da muchos ejemplos de la naturaleza, y entonces diciendo, Job, o sea, ¿sabes quién soy yo? O sea, como diciendo, ¿tú crees que lo que yo te estoy permitiendo que esté haciendo tiene un propósito para nada más para hacerte sufrir, para hacerte golpear? Entonces Job se da cuenta diciendo, es increíble, o sea, de veras, o sea, ¿cómo es posible que yo haya dudado después de todo lo que me pasó de quién eras tú y que tú me hayas abandonado y que me hayas traído todo eso? Y las palabras de Job, pues ahora sí que nos siguen retumbando en la mente de muchos cristianos cuando él reconoce su situación frente a Dios y le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, por lo tanto, me arrepiento y le pide perdón a Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el final feliz? Que Dios le restituye su familia, le da más hijos, dice que sus hijas eran las más hermosas sobre la tierra, le da el doble todo lo que él tenía, digamos, de bienes materiales, y dice que Job vivió el resto de su vida feliz, ¿no? Entonces, digamos, lo que dice Stephanie, pues ahorita, pues digo, es lo que me trae, pero al final cuenta de eso. Cuando tú te pones a pensar, pues, ¿quién es Dios? ¿Quién es Él? O sea, de cómo Él, a través de lo que tú has escuchado por medio de estas predicaciones o de estas enseñanzas o estas pláticas y lo que tú has leído en la Biblia, pero sobre todo lo que has experimentado, y entonces la verdad es que tu corazón se alegra y pues es para agradecerle a Dios de todo esto. Entonces, en realidad Ya es lo eso. encontré. ¿Ah, sí? Sí, sí, es el Salmo 13, A ver, ¿qué dice? pero dice, me voy a ir al final nomás, Ajá. dice, es en su misericordia que se alegró.
Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará, perdón, en su salvación, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Pues lo leímos en el estudio de hoy, precisamente. ¿Sabes que leímos? Sí, ¿Sí? es que yo decía, Uno de los que leímos fue ese. Ajá, hay en uno que que empieza en tristeza y termina en alegría. Sí, y es y precisamente dice, porque confío en tu misericordia. O sea, Ajá. en realidad, lo que le pasaba a Job, pues era eso, o sea, que él confiara en la misericordia de Dios, o sea, diciendo, estoy pasando todo eso, pero tu misericordia hace o va a hacer que me perdones y sobre todo que me lleves a otro punto. ¿Qué es lo que pretendía Dios con Job? O sea, no le satisfacía la manera en que Job pues era o tenía su confianza en Dios o que él tuviera su comunión con Dios. Entonces, veía en Job mucho potencial, también lo puede ver en ti y lo puede ver en mí. O sea, diciendo, yo no me conformo con la vida cristiana que tú llevas, quiero llevarte a otro nivel porque veo mucho potencial en ti. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poderte llevar a ese potencial? Ya les he platicado varias veces digamos que el testimonio de Vania y Armando, que pues yo les veo mucho potencial para llevarlos a otro nivel en su comunión con él. Y pues bueno, trajo esta situación de lo de Sammy y pues logró su objetivo. Si tú les preguntas, o sea, ahora sí que sin que yo le diga a ellos, pues si tú les preguntas, oye, pues de lo que estabas antes de Sammy a lo que viene siendo después, pues te van a decir que sin duda, pues están viviendo en otro nivel en su comunión con Dios, ¿no? Entonces, ese es el punto, ese es el objetivo, es lo que hay que entender, o sea, digamos que son las conclusiones muy importantes que debemos tener en nuestra mente, de que Dios siempre no va a estar satisfecho con nuestra vida creyente. Si Él no te viera potencial, a lo mejor te deja como está, pero si Él te trae algunas situaciones difíciles o complicadas en tu vida, y tú después de que pasaste todo eso, tú vas a decir, wow, qué increíble, Dios me has traído pues mucho más bendición de la que yo te estaba pidiendo. A lo mejor yo te estaba pidiendo migajas, estaba pidiendo pues ahora sí que bolillo cuando tú me querías dar un pastel suculento, ¿no? Entonces a veces nosotros pedimos migajas cuando nos quiere bendecir a manos llenas. Entonces, pues ahí es donde Dios interviene y ahí es donde Dios te dice, oye, ¿sabes qué? Ok, para que tú puedas disfrutar lo que yo te voy a hacer y porque además te veo potencial, entonces déjame actuar, ¿no? Y entonces, tú cuando confías en que Él está actuando en medio de tu aflicción, en medio de tu angustia, en medio de tu preocupación, y sobre todo que tú te dejes seducir por Él y confiar, o que tengas confianza en su misericordia, lo que ahorita pues, nos recordó esta Stephanie, que ya lo habíamos leído. Cuando confiamos en su misericordia, entonces ahí es donde se va a alegrar tu corazón, porque ahí es donde va a trabajar Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que ese es el punto. Y pues hay que pensar en esto, reflexionar en esto y que pues pedir a Dios que precisamente pues Él tome el control de nuestra vida. Como le decíamos, la cuestión del volante, toma el control del volante y yo me hago un lado a fin de que tú puedas llevarme a donde tú quieres y no llevarte yo a donde yo quiero, ¿no? Y créanme que es una situación bien, bien diferente, ¿no? Tanto uno como el otro. Entonces, no sé, algo más en cuanto a algún comentario, alguna duda. Bueno, Monse, no te saludé, ni por ahí también está Cristiano, y bueno, sí, a veces luego están juntos, está Cristian Osi, hola, ¿cómo están? Y bueno, pues nada más para saludarlos y para, pues... Hola, buenas noches, gracias. Bueno, pues me da mucho gusto que estén aquí y esperemos que Gracias. haya sido de mucha bendición. Claro que sí, Monse. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos regala. Señor, pues muchas gracias nuevamente por todas las bendiciones, por hacernos conocer, Señor, a tu Hijo, que quién es tu Hijo, Señor, pues realmente pues es lo que nosotros debemos estar pensando y reflexionando, porque ahorita al ver estas 9 bienaventuranzas, ahí tú nos dices quién es tu Hijo y cómo se preocupa por nosotros, Señor, y es lo importante, que el objetivo
que tiene, Señor, y el trabajo que tiene en este mundo es estar con nosotros. Él vino a servirnos, Señor, como pues ya ahorita lo vimos, pues a un nivel muy humillante, que era lavarle los pies a sus discípulos. Así estábamos nosotros, Señor, llenos de mugre, llenos de cochambre, llenos de inmundicia, Señor, y tú pues nos empezaste a lavar, porque es un trabajo que comenzó, pero no ha terminado. Y eso es lo que nosotros te pedimos, Señor, para que tú sigas trabajando en nosotros, nos sigas puliendo, nos sigas refinando. No queremos, Señor, pues mantenernos en una mediocridad cristiana, sino queremos seguir creciendo porque realmente queremos vivir tal como tú lo deseas, Señor, y sobre todo pensar, Señor, que algún día pues todo traerá una recompensa, como también lo veíamos en las bienaventuranzas, ¿no? De que no solamente la recompensa la podemos recibir en este mundo al darnos tranquilidad y paz en medio de las tribulaciones, eso ya es una recompensa, pero en la eternidad, Señor, pues tendremos mucho más galardones, mucho más recompensas. ¿Y qué más recompensa, Señor? Pues estar gozándonos al lado de tu Hijo, ¿verdad? En toda una eternidad, que eso es lo que realmente nos debe de hacer pensar y reflexionar de qué es lo que ha representado tu Hijo en esta vida. Gracias, Señor, por todo ello. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy estuvieron aquí y a aquellos que no pudieron conectarse, Señor, para que la próxima vez pues tú les allanes el camino, para que no haya ningún impedimento y para que también se puedan conectar con mi esposa el jueves, Armando el viernes, Señor, y que sigamos todos enriqueciéndonos de lo que es tu esencia misma, de lo que es tu ser, de lo que es tu corazón y lo que es tu mente, que es lo que realmente nos permite, Señor, pues entender más acerca de lo que es nuestra vida y hacia dónde nos quieres llevar. Gracias por todo ello, guárdanos y cuídanos, Señor, pues de estas situaciones que está afrontando este mundo, de las situaciones no solamente de virus, de enfermedades, sino también en nuestros trabajos, en nuestras provisiones, Señor, pero también, Señor, pues para que pues veamos que también es una oportunidad para acercarnos más a ti, para engrandecer tu nombre y podernos gozar, Señor, en medio de estas tribulaciones y estas angustias. Gracias, Señor, por todo ello y que cada uno de nosotros, Señor, pues te agradezcamos y comprendamos y sobre todo reconozcamos, Señor, lo que tú haces en nuestras vidas. En nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, chicos, pues que descansen, que Dios les bendiga y pues nos vemos nosotros, digamos, solo sí que ustedes y su servidor el próximo martes.